Buenos días a todos. Perdón por estas fallas técnicas y tenerlos de pie un ratito. Parecía penitencia, ¿verdad? Estaba tan concentrado en esto que esta tecnología nueva. Pero bueno, gracias a Dios que ya estamos reunidos una vez más para poder estudiar, para poder llevar a nuestro corazón pues lo que Dios nos enseña, lo que Jesucristo nos enseña. Y seguimos con esto de la persona de Jesucristo y hablando de la mayordomía. Hoy vamos a hablar de algo que hemos venido tocando ya por semanas anteriores, pero que a veces parece un poquito así como incierto, ¿no? Hoy vamos a procurar de alguna manera entenderlo y dejarlo un poquito más clarificado. Vamos a hablar del diezmo, de la importancia de él. Entonces, adelante, mis hermanos. Gracias. En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más. ¿Por qué? Porque 10 centavos le pertenecen a Dios. ¿Pero necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero, ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios. ¿No se escucha, Ramón? No tengo audio, hermano. Ok, Cesarín, tú sí Pero aquí sí se escucha claro, tocayo. Sí, la cosa es que aquí en la sala no escuchamos la clase. Pues sí, pero las instrucciones que van ahí son las que son importantes de seguir y con la compu no se alcanza a escuchar. A ver, volvemos a probar, Ramón. A ver, sí. Yendo, predicando y enseñando la palabra. No, es que no se oye en la tele, mi Pero, querido César. ¿por qué para ellos? Muévanle ahí, por favor, la conexión del cable del HDMI. A la pantalla principalmente. Y si no, ahora puedes conectar tu bocina a tu compu. No, ya se echó a correr. O la otra bocina que traían, Ramón, si la puedes Es que es conectar una muy chiquita, pero sí. ¿Y esa dónde la conecto, César? por Bluetooth a la computadora. A la compu. Perfecto. Salimos de... Ahí está. Ahora sí es. Ya me desconecté. Es la marca del... No está. A ver, mi querido César. Porque Dios así lo prometió. ¿Ahora sí escucha? No. El audio está bien. A ver, Ramoncito, voy a dejar de compartir Uh-huh. aquí desde mi compu y vas a poner compartir pantalla para que yo pueda controlarlo. Ya. ¿Ya se escucha? Ya se escucha. Ok, a ver, regreso entonces desde el principio. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, yo te escucho bien. ¿Ahí se escucha ya? Sí, ahí se oye él bien, se oye bien. En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos. ¿Ya escuchan bien, Ramón, allá? Adelante, sí, gracias. Listo, arrancamos entonces desde el principio. En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más. ¿Por qué?
Porque 10 centavos le pertenecen a Dios. Pero, ¿necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero, ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios, dirigiendo, predicando y enseñando la palabra. Pero, ¿por qué para ellos? Porque Dios así lo prometió a los que llamó a servirle, desde Abraham y los profetas hasta los obreros y apóstoles. Muchos viven preocupados porque ganan mucho y dicen, el diezmo es mucho. Pero, ¿qué no se dan cuenta de lo que les queda? ¿Qué no son conscientes que lo que reciben viene de Dios? Otros dicen, es que yo no tengo o gano muy poquito. No te preocupes, entonces tu diezmo será nada o será muy poquito. Otros dicen, es que no tengo nada, pues a estos es quienes más les conviene pagar el diezmo, porque para obedecer a Dios en este aspecto, Dios tiene que darles y se quedan con el 90%. Es como el niño que una vez extendió la mano hacia su papá y le dijo, papi, quiero pagar el diezmo. El papá, un poco confundido, le dijo, no veo nada en tu mano. ¿Cómo es que quieres pagar el diezmo? A lo que el niño le respondió, por eso estaba hacia mi mano, porque quiero que me des para que pague el diezmo. El papá entonces tomó un billete y se lo dio a su hijo, intrigado por saber qué haría y si entendía lo que estaba pidiendo. Entonces el hijo se fue corriendo a su alcancía, sacó unas monedas que eran el 10% exacto del billete y regresó alegre sonriendo con su papá y diciéndole, papi, papi, aquí está mi diezmo. El papá entonces entendió que debido a todo lo que tenemos y llegaremos a tener, lo recibimos de Dios. Para diezmar es necesario primero recibir, y así como su hijo tuvo que recibir de él para poder diezmar, de igual manera nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre Celestial primero para poder diezmar. Por fin entendió por qué la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Porque todo aquel que da es porque primero recibió. Y es más feliz el que da que el que recibe. Nos conviene entonces diezmar. El diezmo y la fidelidad de Dios. William Colgate fue un empresario inglés que nació el 25 de enero de 1783 en la localidad de Hollingbourne, en Kent, Reino Unido, hijo de Robert Colgate y Sarah Bowles. Siendo muy joven, emigró a Nueva York, pues él se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que ellos vivían. Con tan solo 16 años de edad, se ganaba la vida recorriendo las calles, vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá, quien ya había enviudado, además de colaborar para la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en la gran ciudad. Sin embargo, su fe, puesta en Dios, lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar en la vida. Un día, para protegerse de la lluvia, William se tuvo que refugiar en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, versículos 20 al 22. William, tras estar dentro de la iglesia y escuchar este mensaje por el predicador, al salir de la iglesia se arrodilló con su caja de jabones colgada al cuello y oró de esta manera, diciendo así: Oh Dios, si me sacas de esta pobreza en que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la 10ª parte de todo lo que yo gane.
Durante la noche tuvo un sueño en el cual escuchó una voz que le decía: aprender a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció, ya que el día siguiente consiguió un empleo en una fábrica de almidón, jabones y velas. Llegó y entró a esta empresa como mensajero, pero por su buena conducta, buenas prácticas, fue ascendido hasta que aprendió a fabricar jabones. Muy pronto llegó a ser socio en el negocio de jabones donde él trabajaba, y años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y, por supuesto, porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. En 1806, William Colgate descubrió la fórmula de la crema dental, es decir, de la pasta de dientes, y comenzó a crear y a fabricar tubos de pasta de dientes que hasta esa fecha se comercializaban en un polvo o en un tarro. Por la calidad de sus productos, ya se encontraban produciendo una línea de jabones para el lavado de la ropa. Su fidelidad y dedicación a Dios le hizo prosperar y triunfar como un gran empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo que daba de manera normal, tradicional y cotidiana, continuó así dando ahora el 20%. Más adelante empezó a dar el 30%, el 40%, el 50% y continuó diezmando más y más hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares en todo el mundo. William Colgate fue considerado el hombre más rico, sobreviviendo con apenas el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a muchos hombres y mujeres de Dios para que se pudiera llevar el mensaje de salvación a las naciones. Es decir, él apoyó a muchos hombres y mujeres misioneros. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su enorme labor como benefactor de la institución. Además, William Colgate ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, inclusive la American Bible Society en 1816. Después de su muerte, el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su creciente internacionalización, la compañía decide fusionarse con Palmolive Pet. Para luego terminar llamándose Colgate Palmolive. Sin duda esto deja una tremenda enseñanza sobre la importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos, ofrendas y nuestros ingresos. La fidelidad de Dios hacia nosotros es enorme y por consiguiente poner en práctica y poner a trabajar nuestra fe, disciplina y esfuerzo, veremos grandes recompensas de Dios en nuestra vida. Así como William Colgate le creyó a Dios y a todas sus promesas. Otra historia para reflexionar es la vida de Henry Crowell, el creador de la avena Quaker. El padre de Henry Crowell murió de tuberculosis cuando Henry tenía apenas 9 años de edad, y esto fue devastador para él y para toda su familia. Por eso se llenó de temor al contraer la misma enfermedad cuando Henry tenía tan solo 16 años. Parecía que Henry estaba muriendo de la tuberculosis cuando él fue invitado a una cruzada evangelística de Dwight L. Moody en Cleveland, Ohio.
Al escuchar esta tan conocida frase de Moody, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Henry Crowell decidió entonces así convertirse en un hombre totalmente dedicado a Dios. Una noche, mientras él estaba orando, pensó: yo puedo hacer suficiente dinero como para sostener a varios hombres, como lo hace Moody. Y esa noche oró así a Dios: Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. Algunos meses más tarde, Henry sintió que Dios le concedía su oración y él fue sano. Al año siguiente ya estaba invirtiendo los bienes de su familia y pronto les compró una estancia con un molino a unos cuáqueros, unos grupos de cristianos protestantes pacifistas con costumbres severas y una fuerte exaltación religiosa, que por aquel momento eran respetados por su santidad. Pensó que eso sería una linda marca para su empresa. De ahí es que el nombre de la avena Quaker toma su nombre, de los cuáqueros. Así comenzó la compañía Quaker, que hoy es una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas en todo el planeta. En los años siguientes, Henry destinó entre el 60 y el 70% de sus ingresos a la obra del Señor. El Instituto Bíblico Moody, que está ubicado en la ciudad de Chicago, nació gracias al dinero que Crowell estaba donando. Las primeras imprentas cristianas en Estados Unidos fueron una iniciativa de Henry. Las primeras cadenas de radio de transmisión cristianas del mundo fueron también formadas gracias a los diezmos que donaba Henry Crowell. Y hoy en día, Quaker sigue bendiciendo a miles de familias en todo el mundo para la obra de Dios. Dinero. Algunos nunca pagan sus diezmos. Vamos a ver distintos tipos de cristianos. Es hora de decidir hoy ante Dios con un corazón honesto y decirle: voy a entregar mi vida a ti, voy a prometer que voy a darte todo, desde ahora voy a empezar a pagar mis diezmos. Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Esa es una situación muy fuerte de decirle a Dios. Es hora de decir hoy ante Dios: ¿qué voy a hacer? Señor, desde ahora voy a empezar a pagar tus diezmos. Hay quienes incluso dicen: Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Esta es una declaración realmente llena de fe. Estos dos ejemplos que vimos, el de Colgate y el de la avena, el de los cuáqueros, de David Koch, pues realmente es tremendo porque nos damos cuenta que la confianza está plenamente puesta en Dios. Ahora, pudiéramos decir nosotros: bueno, yo no tengo dinero, o sea, todo me lo gasto, todo me lo fumo, yo estoy muy desordenado en mi vida, porque hemos robado a Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hemos hecho. Pero este es un buen principio para ver qué tipo de cristianos somos nosotros. Porque hay cristianos que cumplen cabalmente con todo lo que tienen que hacer, pero habemos unos que somos hábiles, que le damos de lo que nos sobra. Te pongo un ejemplo: pasan el canasto de los diezmos y te empiezas a buscar y dices: no, porque aquí están los billetes, no, porque aquí están las monedas de a 10, esas no. Ah, mira, aquí están los pesitos. Y entonces sacas así como un puño, así como muy condescendiente, y le das a Dios. Nadie te ve, porque los diezmos son en secreto. Pero realmente los diezmos se utilizan para la propagación del evangelio.
Puedes pensar, porque vamos a ver más adelante muchas cosas que nos ponen en duda. Hay gente que se roba los diezmos, hay pastores de grandes iglesias que viven de los diezmos, tienen a sus hijos muy bien, en situaciones muy, muy tremendas. Pero la realidad es que no debe de ser así. Usted y yo lo que tenemos que hacer realmente es cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Y Él se encarga de cómo lo reparte. Ahora bien, si usted cuando da su diezmo, ¿quién se lo da? ¿No se lo da al pastor? ¿No lo da al canasto? ¿No se lo da al hombre? Usted está fuera de toda situación. Usted está realmente en paz con Dios, ¿sí me entiende? Porque si alguna persona a la que usted le da los diezmos lo malusa, el problema no es de usted. ¿Usted a quién se lo dio? Le repito. Dios que ve en lo secreto le va a compensar en público, porque eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Pero hay muchos cristianos que se recargan o que usan esa muleta, es decir, es que ya tiene mucho dinero la iglesia, ¿qué le puede faltar? Es que el pastor mira cómo vive, y empezamos realmente a poner muchos peros a cumplir con nuestra propia obligación. Hemos visto, imagínate, uno dice, yo vi caras de admiración cuando estábamos oyendo el testimonio del señor Colgate, y cómo terminó dando el 90% de todo lo que ganaba, y él vivía con el 10%. Entendemos que es una empresa súper enorme, y que el 10% de ganancias de esa empresa, pues es también un muy buen dinero. Y es muy fácil revertir esta situación. Si yo voy a dar mi diezmo porque me gané 100 pesos, ¿cuánto es para Dios? 10. Sin problema, saco una de 10 y la he hecho, ¿sí o no? Si me gano 1,000 pesos, ya con un poquito de problema saco mi de 100, pero yo se lo doy al canasto, ¿sí es así o no? Pero si yo recibo un premio por puntualidad o un premio por ventas, en mi trabajo me dan mi ahorro de todo el año, X, como sucede, pues ya recibo 10, 20,000 pesos, ya sacar 2,000 pesos, ¿qué dices? No, bueno, no vamos a ser tan extremistas, Dios no necesita dinero, Él es el dueño del oro y de la plata, y yo digo, de alguna manera, pues yo creo que con darle 500 está muy bien. Ya robaste a Dios, ¿te das cuenta? Y luego ya tienes el de 500 y dices, pero creo que sigue siendo mucho. Porque pues 500, digo, no, vamos a darle 200, ¿no? El doble de lo que normalmente doy. Y así somos. Ese tipo de cristiano está cumpliendo, pero está engañando a Dios, y peor aún, lo está robando. Y estos diezmos que son realmente instituidos desde el Antiguo Testamento por Dios, porque los instituyó desde Moisés, desde la ley mosaica. ¿Se acuerdan también? Los mismos profetas pues daban. Entonces, esa es una ley que Dios instituyó y que se da en la iglesia, o que se da para los que predican el evangelio. Luego, ¿qué dices? No, y predican re feo. Sí, pero nos están regañando. No, la verdad yo me voy a quitar esa bronca. Ahora inclusive hay gente que dice que los diezmos son del Antiguo Testamento, cosa que también es un error. Los diezmos son de Dios, los instituyó Dios, y Dios es sempiterno. Él los instituyó para siempre. Pero fíjate, si tú eres de los que dice, Señor, prometiéndole a Él, haciendo esta oración, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que me ponga al corriente con lo que te debo y te he robado, ¿qué actitud vería Dios en ti? De que por lo menos quieres cambiar y arreglar en algo la situación con esto. ¿A alguien le debes dinero, sí o no? ¿A alguien le debes dinero? Y dice, pues ya digo que se aguante. ¿En dónde le firmé? ¿Para qué me presta? Si ya sabe cómo soy, ¿para qué me presta? Y podemos justificar de muchas formas el no cumplir con nuestras obligaciones. El punto aquí es que cuando tú tienes algún problema de que ya te anda persiguiendo porque le debes, o porque ya te echó a su papá, o donde te prenda te va a dar recio, ¿qué dices? Voy a tratar de arreglar este asunto. Déjame platico con él. Y empiezas a qué? Perdón,
Y lo haces más con el ser humano que con Dios, ¿sí o no? Porque a Dios no lo ves. Y entonces, como no ves a Dios, dices, ay, él ni necesita dinero. ¿Para qué quiere dinero Dios? Si él es el dueño de todo. Y claro que es el dueño de todo. Y hemos visto causas de mucha bancarrota económica por causa de las deudas con Dios. ¿A poco tú crees que a Dios le tiembla la mano? No necesita el dinero, pero tampoco necesita que le sigas viendo la cara, porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él sabe lo que te trae aquí, Él sabe la situación por la que estás pasando. Y muchos estamos pagando la consecuencia de robar a Dios. Por eso es que sí se ve la honestidad en esto, pero de lengua me como un plato. Si lo prometo y se lo digo a Dios, tengo la obligación de cumplirlo, porque la Biblia dice, no prometas lo que no vas a cumplir. Dicho de otra manera, vulgo barrio, no hables a la ligera, no seas guaguarón, porque todos somos así. No, yo me arreglo contigo, y pasan los meses y de vuelta sigue lo mismo, no pagas, ¿me entiendes? Ese es el punto. Entonces, arreglando las cuentas con Dios es llegar a este punto. Es llegar al punto de reconocer que hemos fallado con Dios, que le hemos robado a Dios, que le hemos mentido a Dios. Ahora, estamos hablando de cosas materiales, porque eso es el diezmo, el dinero práctico. Pero el diezmo también se paga del tiempo. El diezmo también se paga de la vida que tienes. ¿Y cómo voy a pagar con mi vida? No, pues si Dios quisiera tu vida, la toma. ¿A poco tú crees que a Él le tiembla la mano? ¿A poco tú crees que Él quiere tu dinero? No lo necesita. Si lo quisiera, ¿qué hace? Pues lo toma. ¿Has visto empresas en bancarrota? Sí. ¿Has visto gente que de repente tiene muchísimo y se queda sin nada? ¿Por qué? Porque robaron a Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. No corramos ese riesgo, hermanos. Escúcheme, no soy predicador del miedo, pero de Dios nadie se burla. No pensemos que tú y yo tenemos la capacidad de burlarnos de Dios. Los ejemplos son muy reales. Estamos hablando del siglo pasado, que el señor Colgate ya hasta murió. Y vea lo que dejó, un legado de empresa tremendo. Todavía de repente me acuerdo que una ocasión fuimos a las oficinas de Colgate aquí en México para solicitar unos donativos para los presos. Y nos recibió un gerente muy amablemente y nos dijo, sí, va, adelante. Y le dijimos, oiga, ¿y en dónde recogemos dónde están las segundas? ¿Dónde está lo descontinuado? ¿Dónde está lo que...? Y nos dijo, no, ¿qué le pasa? Si es para Cristo, tiene que ser lo mejor. No, pase al almacén, tráigase un tortón y saque un tortón por semana. Y a mí eso me impresionó, y al conocer la historia del señor Colgate, pues es un legado que dejó a un muerto. ¿Cómo quisieras que te recordaran? Imagínate que inclusive muerto, todavía digan, y yo me acuerdo de fulanito, de perenganito, que era muy honesto, y que nos inculcó estos valores que hacemos ahora en nuestro hogar. Digo, tus hijos para empezar. Les heredamos genética, ¿a poco no? ¿No te pasa que de repente te dicen, ¿cómo te pareces a tu padre? Eres igualito, como 2 gotas de agua, hasta hablas igual. Y si tu papá es un hombre realmente amado por ti, hasta te sientes orgulloso, ¿no? Avientas el pecho para adelante y dices, sí, claro que soy yo como mi padre. Pero si aborreces a tu padre, si no lo puedes ver ni en pintura, que no, ni Dios lo mande. Y hasta te enoja que te digan eso. Hasta empiezas a hacerle como chavo. No, espérame, ¿cómo crees? Veamos esto desde esta óptica. Esta clase tiene el propósito realmente de entender que le debemos a Dios. Pero no porque yo te diga o te lo enseñe, sino porque es la palabra de Dios. Que te quede bien claro en tu corazón que no queremos tu dinero. Porque para empezar ni tienes. Ahorita ni tienes, a ver si te pasa una báscula, ¿qué voy a sacar? Nada. Entonces, ¿qué pasa? No quiere tu dinero Dios, te queremos a ti. Queremos que tú crezcas, ¿me entiendes? Que
conozcas las cosas de Dios, porque la vida en bancarrota que traes te ha reventado la cabeza y la cara. ¿Cuántos están lamentando? ¿Qué hago aquí? No, pues tendría que estar ahorita curándomela, o a lo mejor haciendo otra cosa. No sé qué estabas pensando, pero es lo mejor que te ha pasado el que Dios te haya abrazado y te traiga a un lugar en donde vas a recibir de Él. Porque por no tenerlo, los que no tenían en cuenta a Dios, perdieron todo. Tú no tienes dinero y te lo has fumado todo. Y estás en bancarrota espiritual y ahora viene Dios y te da esta oportunidad bella de decir, ven, refrenda tus votos conmigo. Prométeme que de hoy en adelante me vas a entregar tu vida. Yo no, mira, se me pone hasta chinita la piel, porque entiendo perfectamente que esta es una promesa de Dios que Él va a cumplir y que quiere cumplir. Adelante, por favor. Todo es cuestión de terminar de ser un ladrón, confesarle a Dios, pedirle perdón y comenzar a diezmar. Segundo, otros cristianos pagan de vez en cuando, ponle ahí, de vez en cuando. Es el punto número 2. El primero es el que de plano no paga. Ese le vale. Y ahí, perdónenme la situación, estamos tú y yo. Es que no sabía, es que no me alcanza, es que si tengo 100 y le doy 10, pues ya voy a tener nada más 90, voy a perder. Así somos. Estos segundos son otros que pagan de vez en cuando, no tienen una perseverancia, no tienen a Dios como su objetivo de obediencia. ¿Estamos de acuerdo? De vez en cuando. El diezmo se debe pagar siempre. Si tú eres uno de esos que pagan muy de vez en cuando, tienes que cambiar. No puedes seguir de esa forma. Debes comenzar a pagar periódicamente. Tercero, otros cristianos que pagan un billete cualquiera como diezmo, el ejemplo que yo te ponía. Híjole, ya apareció el peine, ya van a pasar el canasto. Ya me parecía mucho romanticismo espiritual, que hablaran tan bonito, que cantaran tan bonito, que dijeran tanto amor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo estás, hermano? Y que yo les contestara, bendecido en grande manera. ¿Cuántos somos así? Y eso nos agrada, porque es la comunión que tenemos unos con otros. Pero de repente, cuando ya te pasan el canasto, ¿qué dices? Ah, ya apareció el peine. Ahora viene lo que ellos siempre hacen. Sacan provecho de esto. Es tu mente. Y pasan y te digo el ejemplo. No, aquí están los billetes, no billetes, no. No, aquí están las de 10 y las de 20. Ah, ya aparecieron los de a 5 y de a peso. Y perdóname, es lo que hacemos. Entonces, estos que pagan cualquier billete en el momento que se salen de la bronca, no tienen realmente esta manera periódica de decir, yo tengo una obligación con mi Dios. Así como Él me bendice, así como Él es bueno conmigo, yo tengo también que cumplir cabalmente con mis obligaciones. ¿Dios te bendice? Sí. ¿Te da bendición? ¿Te da economía? ¿Tienes familia? Sí. ¿Se preocupan por ti? Sí. ¿Les duele en el alma que estés donde estás ahorita? Sí. ¿Y cómo te lo demuestran? Con amor. ¿Tienes la visita? Sí, sí. Imagínate que a todos los llegaran a visitar y que de repente a ti nadie te pele. Y que te quedes así, santo Dios. ¿Qué se siente? Y si te lo han hecho, ¿qué se siente más? Entonces, ¿qué dices? Híjole. Bueno, pues ese mismo sentimiento de dolor que tú sientes, pónselo a Dios de tu parte. Dile, con todo mi amor, Señor, hoy no te pelo. ¿Qué crees que diga Dios? Él no es como tu familia, o no es como tú que dices, ay, ni me hace falta. No, Dios sí se duele, porque Él sabe lo que tú y yo somos realmente para Él.
Entonces, esos que pagan un billete cualquiera como diezmo, tiene que tener. Cómprate una calculadora, amado hermano. Cómprate una calculadora. Procura realmente cumplir cabalmente con lo que Dios hace. Sé que es muy difícil, sobre todo si tienes un negocio en donde no sabes exactamente cuánto ganas a diario. Pero una calculadora te da más o menos, vendí tanto. Yo tengo un porcentaje más o menos de lo que me gano en cada venta. Hay mercancía que deja más, hay mercancía que deja menos. Pero por decir algo, un promedio, tu mercancía, si eres comerciante, normalmente de tus ventas diarias, la ganancia es un 30%, un 25%, por así decirlo. Unos se van con manos de león y dobletean y pues ya no venden, ya roban, ¿no? Pero bueno, ese es otro asunto. Pero si ya te deja 25, 30%, ya más o menos sabes que la tercera parte de lo que vendes o la cuarta parte de lo que vendes es tu ganancia. Y de ahí ya puedes hacer esto. Cómprate una calculadora, dice aquí la serie. Ananías y Zafira, dos personajes del Nuevo Testamento en el libro de Hechos, le mintieron a la iglesia, trataron de mentir a Dios en cuanto al dinero en el que habían vendido su heredad. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en el libro de Hechos. Entonces Ananías y Zafira se ponen de acuerdo, venden el terreno que tienen y dicen, pero vamos a decir que lo vendimos en tanto y se nos queda tanto. Entonces llegan con los apóstoles, pero el Espíritu Santo, que sabía lo que habían hecho, se lo revela a los apóstoles. Y cuando llega Ananías, lo primero que le dicen es, oye, ¿por qué quisiste engañar a Dios? ¿En cuánto vendiste la heredad? ¿En tanto? ¿En tanto? Y dice, has mentido, el Espíritu Santo has tratado de engañarlo. Y en ese momento cayó muerto. Escucha, cayó muerto. Ya llegaron los muchachos, se lo llevaron a enterrar, y en lo que se lo llevaron a enterrar llegó la mujer. ¿Qué pasó? Dice, no, pues ya vengo. ¿En cuánto vendiste la heredad? No, pues en tanto, pregúntenle a mi viejo. Qué tremendo, ¿no? Y dice la escritura que automáticamente cayó muerto también. Y le dijeron, antes de que muriera, ¿por qué trataste de mentir al Espíritu Santo? Aquí los muchachos que están, acaban de llevarse a enterrar a tu mareado. Y ahora sigues tú. O sea, qué ejemplo tan radical, ¿no? De la obediencia a Dios. ¿Cuántos tendríamos que estar muertos? Por piratas, por engañadores, por usurpadores, por mentirosos, largas, bocones, guaguarones y sobre todo ladrones. Creo que la mayoría. Y es muy triste, hermano, no tomemos muy a la ligera esta enseñanza, porque repito, no es la iglesia, es Dios el que lo exige. Para que la obra crezca. Ahorita que vimos el ejemplo de estos dos hombres del siglo pasado, la verdad que impresionante, porque hoy veo que gracias a ellos, a su obediencia al Espíritu Santo, a dar como deben de dar, pues mucha gente hizo la labor de evangelismo para que la gente llegara a conocer. ¿Tú, mediante quién, por quién invirtió su vida en ti, su dinero, para traerte al conocimiento de Dios? A lo mejor ahorita en la casa, o a lo mejor desde antes, o tú mismo te gastaste tu lana para comprarte tu Biblia y buscar de Dios. Eso sería más radical todavía y más triste. Ya conocías a Dios y te la sigues fumando. Como que está grave, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y Ananías y Zafira mintieron en cuanto al dinero que habían recibido y murieron. El cálculo del diezmo es lo más fácil y sencillo del mundo. Solo recorres punto a la izquierda. Cuarto. Otros pagan siempre el diezmo. Hay personas que ya no tienes que decirles nada, ni apalearlas, ni convencerlas, nada. Yo les puedo decir con
con mucha celeridad y con la autoridad que Dios me confiere, en la casa de Dios, donde Dios me permite compartir el Evangelio, no tenemos ahí trabas ni algún punto, como te diré, como de trampa para ver. Hay muchas iglesias allá afuera que te dan sobres y que hasta te dicen, pon tu nombre ahí y pon el concepto por el que entregas tu dinero a Dios. Porque tenemos un lugar de administración en donde hacemos, ahora sí que las declaraciones, vemos si es diezmo, si es ofrenda, si es primicia, si es promesa, y eso lo vamos reportando porque son rubros diferentes. Pero aparte pon también una petición ahí de oración, porque queremos orar por ti, por tu familia. ¿A qué te suena todo eso? Muy convincente, ¿no? Muy espiritual. Uy, cómo se preocupan aquí, son ordenados, ¿sí o no? Mira, yo, humildemente te lo digo, he ido a reuniones de ese tipo de iglesias, hermano, en donde entras y los canastos, así como los recogen en los sobres, los avientan a la mesa. ¿Y qué crees que hacen? Rompen los sobres, sacan la lana y los sobres así a la basura. Ahí se van tus oraciones. Ahí se va tu concepto. ¿Sí me entiendes? Perdón, no quiero hablar mal porque respeto mucho a las personas que hablan del Evangelio y de Dios, pero muchos aprovechan para sacar provecho de lo que Dios. ¿Por qué robar a Dios de esa forma? ¿Por qué engañar a la gente si el pastor, el siervo, el grupo pastoral de la iglesia, si tuviera que vivir de los diezmos y gastárselos todos, Dios lo autoriza en la Biblia, ¿sí o no? ¿Tienes una necesidad, siervo, pastor? Toma el dinero. No, es que se te va a secar la mano, ¿no es cierto? Vivían los sacerdotes de los diezmos. Esa es realmente la situación. Pues, ¿por qué engañar? Para parecer. No tiene sentido. Otros que pagan siempre el diezmo saben a quién se lo dan. Por lo tanto, lo pagan. Para ellos es un momento de regocijo porque han comprobado realmente en su propia experiencia que es muchísimo mejor y más bueno y es más bendecido el que da que el que recibe. Y conforme más damos, ¿qué cree usted? ¿Dónde dice en la Biblia que debemos diezmar ahora en la gracia? Esta es una enseñanza que viene desde el Antiguo Testamento, con la ley mosaica, con los mismos diezmos que se dieron. Cuando el profeta tomó los diezmos, los fue a dar realmente al lugar. Abraham mismo cumplió con este proceso de recibir y fue a ver, y pues se los dio a Melquisedec, ¿se acuerdan? Melquisedec era un sacerdote que era pues realmente el que propagaba la palabra y lo hacía con mucha autoridad, y él lo recibió. Y no le digo, no, Abraham, no hagas eso, ¿cómo crees? ¿No? Bien. Pero ¿para qué le sirvió a él? Para sustentar sus gastos y para también seguir propagando, bueno, desde el Antiguo Testamento. Y aquí dice que la palabra de Dios, en donde dice que tenemos que darlo ahora, que es la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia es el favor inmerecido, es la misericordia de Dios para usted y para mí, de que ahora ya no tenemos que pagar con nuestra vida, nuestra maldad y pecado. En el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio, ¿se acuerdan? En el atrio del templo. Y el mismo sacerdote le presentaban el animal inmolado, bonito, limpio, de lo más fino, y él lo descuartizaba de manera gradual. ¿Por qué? Porque eso significaba que el animalito pagaba, porque antes de que sacrificaran al animal, la misma persona que era el padre de familia que llevaba ese animal por su familia, ponía las manos en el corderito. Y eso trasladaba la pecaminosidad de él hacia el animalito. Y luego el sacerdote lo despedazaba, lo mataba, lo degollaba y luego lo mataba. Eso significaba que gradualmente estaba haciendo sacrificio
por toda la parte integral de ese hombre, de esa familia. Entonces, ahí se quedó y llevaban su diezmo. Ahí se hacía. Ahora en la gracia yo escucho muchas iglesias que dicen, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento. El diezmo ya no es para ahora en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que te prende. Y la gente que no está madura y enseña esto o que comenta esto, ensucia tu corazón. Y en efecto lo que tú sientes es que te están prendiendo. No, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento, sigue vigente. ¿Por qué? Porque los mismos apóstoles lo vieron, el testimonio de parte de Cristo, para empezar. En los evangelios hay un pasaje en donde está Cristo con Pedro, ¿verdad? Y vienen y les piden ¿qué? Ustedes no ofrendan, no diezman. Y entonces te recuerdas el diálogo de Cristo con Pedro, que le dice, oye, Simón, ¿de quién recogen los diezmos? Casi estos, ¿no? ¿De los gentiles o del pueblo de Dios? La palabra de los gentiles, los que venían al pueblo, los que querían hacerlo. Y que dice, mira, pero para no alegar con ellos y para no estar aquí friccionando, ¿qué te parece? Mira, vete, avientas fíjate qué impresionante nuestro Señor Jesucristo. Hasta la naturaleza está en su control, ¿no? Dice, vas y avientas el anzuelo y el pez que lo pesque lo sacas de la boca y dentro de él va a estar un estatal, que era como el pago, un billete o una moneda que pagaba el impuesto de los dos, exactamente. Y se lo sacas y tráelo y se los pagas. Como Cristo dijo, así sucedió. Yo te pregunto, ¿tú crees que podamos burlar a Dios? Te vuelvo a burlar esto. Él está en control de lo que tiene. Él está en control de lo que haces. Ahora que estoy de este lado de la palestra, porque mucho tiempo estuve como ustedes, hoy que estoy de este lado me doy cuenta que hay un grande compromiso de diezmar. Pero en el Nuevo Testamento, aparte de que Cristo lo hizo, también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 1 Corintios 9, dijo, ¿que no somos dignos de beber de lo que hacemos? Y les pidió el diezmo. Ahí ora por el diezmo y dice, y no lo quiero para mí, lo quiero para los hermanos que están en Jerusalén. De manera que el que, pues, siembra poco, pues poco cosecha. Y les enseña. ¿Por qué? Porque también es para toda la Biblia. Es para todo el tiempo el diezmo. No hay conceptos definidos para el Nuevo y para el Viejo, para el Antiguo Testamento. Son vigentes. Es la ley. A ver, y si no arranca las hojas de la Biblia, porque dice la bendita palabra de Dios que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿o no? ¿Y cuánta es toda? Toda. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre de fe, esté enteramente preparado para toda buena obra. Más bienaventurados que dar que recibir. Y estamos hablando de diezmos, de dinero, pero llévalo a tu tiempo, llévalo a tus dones, a tus talentos. Llévalo a tu ministerio, ¿sí me entiendes? Si lo tienes. Es que yo no sé predicar, no sé la palabra, no he aprendido muy bien, no. Pero mira, soy pintor y tengo tiempo. Yo pinto aquí la pared, yo vengo un día, nada más cómprame la pintura, o yo compro la mitad de la pintura, pero no para el hombre, ¿me entiendes? Si lo vas a hacer para el hombre, vas a ser puchero, ¿sí o no? Si sabes que el que se lo va a quedar es el pastor, que dices, pues no te gusta, hermano, y más si estás en una casa como estás, en donde te están diciendo, no puedes hacer eso. Nomás tantito, no, dedícate ahorita, ponte a orar. Es una disciplina la que estás aprendiendo, ¿sí o no? Pero aquí entre nos, yo no se lo voy a decir al pastor, así secretamente. ¿A poco no de repente dices, qué pasó? Y te quieres revelar, ¿sí o no? Porque por eso estás ahí, porque no nos gusta la disciplina, porque no somos disciplinados, porque no nos gustan las reglas. Y hoy aprendes cosas que no sabías.
como digo Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ya sabías, ya estabas bien, bonito, ya estabas en los brazos de Cristo, ya te tenía discipulando, ya te tenía trabajando casi para Él. ¿Qué falló? ¿Falló Dios? Pues no, el pelado de nosotros mismos, que nos gusta la ropa, que nos gusta, y jajaja, ¿sí? Entonces, ¿dónde dice en la Biblia que debemos diezmar ahora en la gracia? En la palabra, en el Nuevo Testamento. Ejemplos de Pablo, del mismo Cristo, y así lo debemos de hacer. Principios elementales acerca del diezmo. Vamos a verlos. Primero, lo que tenemos que hacer es el pagar el diezmo, que no debe ser secreto. Ay, tú sabes cómo lo haces, eso es una muletilla. El pagar el diezmo debe de ser en público. Lo que sí puede ser secreto es la cantidad. A nadie tienes que estarle el huevo que pones, ¿o no? Esa es una con Dios. A cada diezmador se le puede dar un número. Y solo el pastor conoce los nombres. Y antes de pasar a este segundo punto, yo ya te lo dije, lo que yo te externo, mi experiencia. Yo ni siquiera le pongo número a los diezmos. Si es en secreto, es en secreto, ¿sí o no? Sí. Eres tú y Dios. El asunto es que lo que tú hagas con Dios o dejes de hacer, ¿a quién le va a afectar? Entonces yo lo único que puedo hacer es exponerte a la palabra y pedirle a Dios que te dé un poco de luz, porque estás muy pacheco, estás muy en oscuridad, estás muy traqueteado, no te metiste chocomil, no te metiste licuados de avena, ¿sí me entiendes? Entonces tienes que entender que Dios está en este proceso de salvación, te está salvando la vida, pero no siempre vas a estar aquí. Hay gente que sale y dice, ¡ay, salvación! Ahí nos vemos, yo no regreso a la casa. Hay otros que dicen, no, yo estoy agradecido con Dios. Dios ha sido tan benévolo conmigo que yo voy y dan testimonio del poder de Dios. Entonces, segundo, una de las primeras señales que se cumplen, que se ven de quién realmente está diezmando, o que está flaqueando, o que no quiere obedecer, es que deja de diezmar. Ese es el punto. Como una alerta para que pueda estar orando por él, por su familia. Y si ha sido un diezmador que no, en caso de que lo necesite, todos tenemos problemas. A todos se nos cae el cantón de vez en cuando. No todo es miel sobre hojuelas. Venimos a Cristo y pensamos que nos va a arreglar la vida, y lo hace, pero también las pruebas, el carácter es fortalecido mediante las pruebas. Cuando Dios te dice, hijo, no me gusta lo que estás haciendo, deja de hacerlo. ¿No te lo dijo antes? Así así como que ay, hasta volteas y, ay, creo que ya me fumé de más. Ya estoy oyendo hasta voces. Pero Dios te habla a tiempo. Y luego te dice ya tengo una semana hablando contigo, no me gusta lo que estás haciendo, reacciona, te vas a meter en broncas. Te pongo ese ejemplo porque es lo que tú estás viviendo, pero llévalo a alguien que ya está acostumbrado a tener una relación con Dios y que diezma permanentemente. Dios le empieza a decir, ¿qué pasó? Pero vienen los problemas. El pastor tiene la obligación de ayudarlo, y más si sabe que normalmente siempre iba a la iglesia, que no fallaba. ¿Qué te pasa, mi cuate? ¿Tienes alguna bronca? ¿Qué? No, fíjate, ese pastor que me pasó esto, y oramos por él. Pero fíjate, lo que yo te decía,
cuando ya Dios te revienta la piernita, cuando Dios ya te habla, ya no te rumora así de, oye, ya entonces es como un megáfono de Dios que te dice, no me gusta lo que haces. Y pum, vale, por caso, ¿sí o no? A nadie nos gusta, pero fíjate qué bendición, que para no perder la vida, Dios tome esa provisión de ti. Ayudarlo en su sostenimiento en caso de que lo necesite, económicamente si es necesario, o orando por él. Lo que tenemos que hacer. El diezmo es un pago, como viene siendo el de la luz o el del agua. Aún son honestos, cuando llega la cuenta, esto les ayuda a ser y seguir siendo honrados. Jesús enseñó acerca del diezmo. Te puse el ejemplo de cuando pagan el estatero, pero quiero también decirte algo que es importante. Cuando tú tienes la oportunidad de ser honesto y no lo eres, estás robando a Dios. Te ponía el ejemplo, ganas 1,000 pesos, ¿cuánto es para Dios? Pero dices, no, le voy a dar un tostoncito nada más, porque si no me puedes faltar, ya subió la gasolina, están subiendo el huevo, ya no hay tortillas de maíz original, ya hasta les avientan harina, sale más blanda, ¿para qué? Para que, pues para que rinda. Entonces, la vida está subiendo. Así que vamos a castigar un poquito a Dios. No lo dices de esa forma, lo peor, lo haces de esa forma. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de ser honesto y no lo eres, es como saber que tienes que darle 100 pesos a Dios y le quitas, le robas a él. Entonces, esa es la misma situación, que sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y eso es muy importante porque Jesús siempre provocaba mucha pasión pues en los apóstoles por lo que veían en él. Pero hay un hombre que está en el templo también, en la escritura, en el evangelio, en donde está un par de hombres en el templo. Y uno se para así, les digo que echa el pecho para adelante y dice, gracias Señor, orando a Dios, que no soy como este pecador, porque yo sí diezmo de todo lo que tú me das. Yo traigo realmente la situación aquí al templo, cumplo con mis obligaciones, doy cuando tengo que dar. Gracias, Señor, porque tú eres el que pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Bien bíblico, bien bíblico. Traigo de la menta, del comino, traigo el eneldo, traigo las carretas, pues, de lo material que tengo que entregar, y luego me voy muy tranquilo. Y estaba el hombre al que él señaló ahí, que no se atrevía ni a levantar la cara al cielo. Y estaba orando también a Dios y le dice, Señor, perdóname, no tengo ni cara con qué presentarme delante de ti. Perdóname, sé propicio a mí, soy pecador. Y Cristo, que leía los pensamientos, que sabía lo que estaba hablando, ¿qué les dice a sus discípulos? Te digo realmente que aquel hombre sale justificado de este lugar más que este que dio, porque este dio, pero lo cacareó. ¿Sí me entiendes? Y aquel no quería ni levantar el rostro a Dios. Un mismo ejemplo del diezmo en el templo. Cuando viene un hombre y ese que presume y que trae y todo, y hay una señora que muy humildemente se acerca y da solamente 3 monedas. Y Dios la exalta. Dice, esa mujer dio más que este hombre. Uno diría, pero ¿cómo, Señor, si no estás viendo las carretotas? No, porque este dio de lo que le sobra. Y esta dio todo lo que tenía. O sea, lo que hace rato criticamos de que a veces le damos de lo que nos sobra, lo critica también Dios.
Pero si ese mismo poquito que tienes es lo único que tienes, ¿qué dice Dios? Se congratula, te exalta. ¿Sí te das cuenta que no estamos hablando de cantidades? Estamos hablando de qué. Esto es importante, la obediencia. Hermano amado, tú no vas a impresionar a Dios con lo que sabes. Tú no vas a impresionar a Dios con lo que haces. ¿Cómo? No, tú vas a impresionar a Dios con cómo lo obedeces. Es muy diferente. Por eso el diezmo está instituido por Dios, para que tú y yo obedezcamos a Dios, para que podamos enseñar, así como nos enseñaron acerca del diezmo, a otros. Y que llegue el punto en que la gente ya no robe a Dios, sino que todos estemos poniendo nuestro granito de arena, pues para que a lo mejor un Colgate, pues hacía la diferencia, pero a lo mejor aquí 10,000 normales de casa, de oración, pues hacemos también la diferencia, ¿no? Pero cada quien aportando su granito de arena. Por eso también no puedes cacarear el huevo que pones, porque no eres gallina. O sea, ¿de qué puedes presumir si todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios? Entonces, lo que Dios nos enseña es, fíjate qué privilegio, que Dios nos da 10 pesos, que es cierto, se convierten en 90 centavos, pero que rinden más 90 centavos que 10 pesos, que un peso. ¿Por qué razón? Porque estás cumpliendo en la obediencia con Dios. Eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que Jesús enseña acerca del diezmo y lo que dijo Jesús de la mayordomía. Acuérdate que somos mayordomos. Ponle ahí lo que dijo Jesús de la mayordomía. Mateo capítulo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Algo pasó con el internet. Esperemos que no. Por favor, no más cafecito, otra cucharada más. Así es que es el de. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos. Sí, es que tengo aquí problemas con con el internet, mira, también no, casi no falla y mira ahorita. Sí, así es, pero no pasa nada, hermanos. Y aquí ya tengo la lección y la podemos seguir así como viene. Entonces, Intenta Ramón compartir nuevamente pantalla desde ahí, desde tu ajá, compu y compartir la lección. Porfa, ahí que te auxiliara y ya le mandé cómo se debía hacer. pero es que no me da los grupos que tenemos. Gracias, hermano. No me da a ustedes. El que tienes al de la fundación eres tú, mi querido César. Aquí no, ¿verdad?
Ya no está el video tampoco. ¿Cómo es que era la computadora de adelante? A ver, ahí ya ya nada más que lo cargue. Vamos a, En Ya Cristo, nada más nuestro adelántale a donde va. Misericordia y la fidelidad. Maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Prendió a los fariseos por su pecado. Y sin embargo les dice lo único que hacían bien. Esto lo han hecho bien, pero se han olvidado de esto. Entonces, en Lucas capítulo 11, 42, también viene esta parte. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Diezmaban en la parte alta derecha. Los fariseos diezmaban hasta el comino. Justicia y amor. Diezmar hasta el comino. Entonces ahí ponle sin dejar de diezmar hasta el comino. Definitiva. Hechos capítulo 2, 44 al 47 y Hechos 4, versículo 34 y 30. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban salvos. Ellos, primero, ellos daban todo. Si se dan cuenta, todo lo daban. No se guardaban. Algunos dicen, en Hechos no se mencionan los diezmos.
y por eso nos diezman. Porque no es... Segundo, no mencionan diezmos, sino el 100%. Esto es radical, hermano, ¿eh? Desde la iglesia primitiva. No mencionan el 10%, ni el 15%, ni el 20%. Ellos daban el 100%. Todo. En transición, es decir, en cambio. La iglesia se pasa los... Todos eran judíos y pagaban. Y escuchen bien, lo hacían al templo, no a los pastores. Y daban, oraban en el templo, etcétera, etcétera. Eran judíos que creían en Jesús. ¿Ya? Ellos pensaban que la iglesia era parte de la religión judía. Fue Pablo el que descubrió que la iglesia era una entidad aparte de la religión judía. Evitar corrompernos por el dinero. Mire, el dinero no es bueno ni malo. El dinero es muy necesario. ¿Sí sabía usted esto? Porque sin dinero no sobrevivimos. Todo nos cuesta allá afuera. Usted quiere un taquito, tiene que pagarlo. Usted va al supermercado y llena su carro, se lo pasan por la caja registradora y tiene que pagar. Es decir, el dinero es necesario para sobrevivir, para pagar toda la subsistencia de nuestra familia. Pero el dinero bien utilizado tiene la D mayúscula, la de Dios. Cuando usted no quiere corromperse, cumple con sus diezmos. Le empieza a dar a Dios lo que tiene que darle y Él le va a seguir bendiciendo. Ya vimos, más bienaventurados dar que recibir. Si usted da en esa manera permanente, progresiva y planeada a Dios, Dios ya lo contempla como un hijo fiel. Y que, este sí cumple, ahí le va. Escucha muy bien, no te confundas. No es que le demos a Dios para que Dios nos dé. No, lo que pasa es que ya vamos atrasados. Nosotros le damos a Dios de lo que ya nos dio. Lo óptimo sería que todos fuéramos al corriente en nuestros pagos de los diezmos. Pero la realidad es que no es así. Muchos le debemos a Dios. Entonces yo no le doy para que me dé. Yo le doy porque ya me dio. Porque voy atrasado con Él y porque estoy agradecido y porque quiero realmente pues poder poner mi vida en orden delante de Dios. Yo no me corrompo por el dinero cuando no empiezo a anhelar lo que otro tiene. Cuando no empiezo a tener codicia. Cuando yo no empiezo a tener avaricia. Codiciar es querer lo de otro. Y definitivamente muchos caemos en ese error. Te paras en la puerta de tu casa y ves y observas y ves la camionetota del vecino y ¿qué dices? Yo quiero una igual. Ahora, ¿será malo eso? Pues todos anhelamos cosas, ¿no? Como la quiero, no sé qué voy a hacer, pero la tengo que tener. Y entonces te vuelves obstinado y te corrompes, ¿me entiendes? ¿Y qué dices? No, yo no voy a trabajar 1 año y medio para comprármela. ¿Qué pasó? No. Yo me junto mejor con el muelas, me junto con el guarache, con el zurdo, le pego yo, nos aventamos un talón y la camioneta yo la estreno la semana que entra.
¿Y qué decimos? No, pues es que no sé hacer otra cosa. Y muchos empezamos así. Déjame que te recuerde algo. La corrupción está en nosotros desde que tenemos adicciones. Porque es cierto. ¿Cómo nos defendemos? Es mi vida. Estas palabras las tendrían que acuñar en letras de oro. Que dijera, déjame vivir mi vida. No. ¿Alguien le ha dicho? Es como la sopa de letras, hermano. Te tienes que comer tus palabras. Porque déjame vivir mi vida. ¿Sabes por qué se preocupa tu familia por ti? En ese sentido de traerte aquí. Porque no estás viviendo tu vida. Estás viviendo tu muerte. Y no pueden ver que te estés deshaciendo y decir, ay, pues ya ni... No. Tú dices, déjame a mí así. Pero ellos dicen, no, ¿cómo crees? Si te estás deshaciendo. Pero solamente los que hemos tenido adicción y que entramos, sabemos lo difícil que es salir. Por eso es que a veces nos sentimos tan incomprendidos. Pero la realidad es que somos cabezas huecas, somos cabezas duras, porque nosotros mismos nos estamos haciendo mal. Y tiene que llegar un tiempo en que el dinero que viene para ser bien utilizado, ¿te has puesto a pensar que por eso no tienes dinero? ¿Te has puesto a pensar que lo que Dios te da para un objetivo, tú lo ocupas en otro? Nos presentamos después de 10 días en nuestra casa, sin dinero, todos crudos, oliendo a leña de otro hogar. ¿Y cómo te reciben? ¿Cómo te reciben? Bravo, bravo, pásate. ¿Sí? Pero en Rusia. Pero ahí te va. Algunas veces también si llegas y pues pásate, mijo, pásate, no te preocupes, esta es tu casa. Báñate, quítate esos trebejos que traes, tíralos. Te voy a dar ahorita ropa limpia. Ándale, báñate, quítate bien la mugre. Hueles muy feo. Ay, no pienses que te vas a bañar que vas a dormir conmigo en cama. Te quedas ahí con el chato, ahí en la azotehuela. No, hermano. Dicen, pásate, te preparan tus chilaquilitos. Y hasta dices, órale, ¿y por qué tanto amor? O sea, llegas, te digo, después de 10 días, sin dinero, con la 45, la 9, la 22, y bien al punto. Si te reclaman, le metes un cacahuate, ¿sí o no? Entonces, se juntó contigo. No por mensa. Pero fíjate, te vas a dormir ya con la pancita llena y todo y no puedes dormir. ¿Qué ha pasado? ¿Y si me la vacía? ¿Y si agarra el martillo? Pues claro, pues porque tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Eso es corromperte. Y con el dinero que era otro uso el que debías haberle dado. ¿Y cómo te justificas, varón? No, es que yo me rifo. Es que yo soy el que voy por el varo. Es que yo le salgo al toro. Pues sí, pero pues el hombre es proveedor. Ahora hay una bronca ahí en las redes sociales hablando de los derechos de igualdad y que la mujer es igual que el hombre, y ya el hombre se está poniendo al brinco, y ya que pone la mitad de la comida, y ya quieren ir por partes iguales para que sientan la mujer la igualdad, y la igualdad dice, no, él me tiene que proveer, él me tiene que alimentar, me tiene que vestir, calzar, dar de comer y llevar a Palacio de Hierro y Liverpool. ¿Y tú qué das en la relación? Me doy a mí mismo. Sáquese por allá. Pero todo eso es lo que el mundo está diciendo. Todo el mundo es lo que está malversando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tú y yo, hombres, somos proveedores de nuestro hogar. Y esa es la obligación que tenemos. ¿Y la mujer qué es? Ayuda idónea del varón. Pero con el comportamiento de ambos que hay ahora,
La sociedad está denigrada, pero no te asustes ni te admires. Está escrito en la Biblia. Estamos en los últimos tiempos. Todas las señales antes del fin de Mateo 24 se están cumpliendo cabalmente, amados hermanos. Las mujeres no quieren el compromiso. Las mujeres son de cristal, hermano. No, hombre, sí, mire, es impresionante. Hasta las mujeres que se quieren preparar y hombres que se quieren preparar están bien tronados. Tengo 2 nietas en la universidad. Y así les digo de repente, así, 17 por 8. Espérame, saco la calculadora. No, estás mal, ¿cómo crees? Porque ya no hay ese esfuerzo. Ya todo lo quieren rápido. Por eso es que el joven ya no dura. Hermanos, se están rompiendo la trompa prematuramente. Esta generación no va a durar. Y aprovéchense, porque la generación ruquita se está yendo, nos estamos yendo. Ya no hay mujeres que hagan chilaquilitos con bistec y frijolitos chinos y quesadillitas de guasontle y de quesito con carne, ¿no? Ya no. Puras de sopa maruchan para adelante, hermano. Porque la situación está cambiando, hermanos. Estamos trastornando el mundo, pero es el tiempo final. Dios lo dijo, habrá rumores de guerra, pondrá disensión entre la suegra y la nuera, entre el hijo y el padre. Hay mucha gente que ya no quiere ver a su familia. Eso corrompe, es el dinero que tienes que utilizar para algo y que terminas usándolo en lo que se te pegue la gana. Qué tremendo, la verdad. ¿Dónde hay que poner los diezmos? Esto es algo que es muy radical. Lo que dice el texto bíblico es que el diezmo se tiene que llevar al alfolí de la iglesia. ¿Para qué? Para que los que están propagando el evangelio, los que están trabajando para Dios, puedan vivir de él. Eso es radical. Eso no tiene manera de negociarse. Y ya te expliqué, nada de que el diezmo era del Antiguo Testamento. No, es actual también. Quitada esa primera catarata de nuestra visión, entendemos perfectamente que el diezmo es permanente y que yo tengo que formarme un hábito de darle a Dios porque es a Dios a quien robo. Lo voy a llevar al alfolí. ¿Por qué hay que poner el diezmo en el alfolí y en la iglesia? Porque de ahí se distribuye. Ya los encargados de administrarlo sabrán a quién se lo tienen que dar. Tú sabes que el diezmo se lo das en el lugar en donde tomas tu alimento espiritual, en donde alguien se preocupa por ti, en donde recibes la enseñanza, el discipulado, donde recibes la preparación, en donde estás sirviendo. Nosotros también diezmamos, pero no se trata de decir, pues me saco de la cartera y lo echo a mi bolsa. Me haría tonto. No, yo diezmo, pero ya no para la iglesia. La iglesia diezma para la iglesia que tenemos y de ahí distribuimos a los pastores internos, a los pastores que trabajan por la fe, al mismo grupo pastoral que nos apoya. O sea, cuando predican, les damos también lo suyo. Vamos a hacer la obra del ministerio. Bueno, pues hay internos que tienen necesidad. Y ahí es donde distribuimos. Pero ese es el orden. Por eso es que hay que poner los diezmos en las manos del siervo de Dios, en la iglesia. Ahora, el que ellos lo administren bien o lo administren mal, ya no nos compete a nosotros, ¿estás de acuerdo? ¿Yo a quién le doy? Decíamos al inicio de la clase. A Dios. Y ya él se encarga, ¿no? Si yo hago mal uso de los diezmos, pues horrenda expectativa hay para mí. Porque ¿quién se puede burlar de Dios? Y cuando yo sé a lo que este hombre, que lo veo que tranza y avanza y que está viviendo mal, lo que le va a pasar, ¿qué hago? ¿Me río o oro por él?
Esa es la grande diferencia que la iglesia a veces no ha entendido. Es muchísimo más fácil juzgar y poner el dedo flamígero de la culpa. ¿Quién es el que culpa normalmente? El diablo. Ese sí viene a acusarnos y míralo, y eso que dice que es tu hijo, y míralo cómo es. ¿No te han comparado así? Oye, ¿y eso que es tu hija? Y tú tan recto, tan honesto, tan apartado del mal, tan temeroso de Dios, casi como Job, ¿no? Pues sí, pero ¿qué quieres? Es mío. Y lo mismo dice Dios. Escucha, Él no te va a querer más porque le des el diezmo. Y no te va a dejar de querer porque no le des. Ese es un asunto de responsabilidad. ¿Tu mamá te ha dejado de querer? ¿Tu papá te ha dejado de querer? Sí, dice, pues pobrecito de mi chavo, y hasta lloran, ¿no? Hasta lloran, la verdad. Ah, no llores, jefe, si no te estoy haciendo nada. Y eso es lo peor. Si me pegaras, a lo mejor me dolería y me sobo. Pero no me estás haciendo nada malo a mí, te lo estás haciendo a ti mismo. Y a veces hasta lloran. Porque a los padres les duele más verte en la condición que te ven, que si lo pudieran vivir ellos, yo agarro tu lugar, no pasa nada. Pues lo mismo pasa aquí. Debemos poner el diezmo en las manos de los administradores del diezmo. Y ellos a su vez lo distribuyen a quienes tienen que distribuir. ¿Dónde hay que poner los diezmos? Malaquías capítulo 3, versículo. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Primera, los judíos llevaban su diezmo al templo de Jerusalén desde el Antiguo Testamento. Ahí lo entregaban. Ahora, nosotros. Segundo, uno debe llevar los diezmos al lugar en donde o con quién tu alimento espiritual. Ponle ahí. Tercero, no debemos, escucha bien, no debemos poner nuestro diezmo que use como Dios manda. Obvio, no lo tienes que llevar con el dealer, al punto, a la cantina. Eso se entiende, porque eso es lo que te ha tenido como te tiene. Sí, sí tuviste tu lana y a lo mejor tu justificación es que yo me lo gano, es que es mío, ¿qué importa? Es mi dinero, a nadie le robo. Ahorita, sí empiezas. Pero ¿cuántos sabemos que vamos por el robo hormiga? Y empiezas con la plancha, y luego la licuadora, y luego el extractor, y luego ya te llevas la computadora, y ya hasta que la mamá se da con, y mi tele, porque pues esa está en la sala, pero ya cuando busca el extractor, otras cosas, entonces no debes usar, ahora, no debes de poner tu diezmo en donde no se use como Dios lo manda. Si vas a un lugar más, pues debemos ponerle el diezmo en donde vemos que lo usan como Dios quiere. Para papas fritas, pues no debemos de ponerlo ahí. Diezmo para lo que Dios estableció, pues tampoco debemos llevarlo.
La misma Biblia que dice que hay que diezmar, la misma Biblia que dice que hay que diezmar, también nos dice para qué debe usar. Cinco, los diezmos no deben de usarse para ofrendas privadas. Ojo, los diezmos no deben usarse para ofrendas privadas. No, porque no podemos decir qué hacer con el dinero de los diezmos. Eso ya lo tiene estipulado Dios. Él ya es el que nos dice, no ir para caridad, limosnas o regalos a la iglesia. ¿Qué hacer con el dinero de los diezmos? Porque el diezmo es algo concreto, es algo específico, que debe traerse a la tesorería de la iglesia. No se le debe dar al siervo de Dios de quien recibimos, perdón, o se le debe dar al siervo de Dios de quien usted recibe alimento espiritual. Misionero o a un líder que sirve a Dios. Déjeme decirle que esto lo estoy enseñando a usted. Pero normalmente así es. Como la iglesia recibe los diezmos y es la que determina cómo se reparten, pues primero es para el sustento de la casa de oración en donde ustedes están. Y de lo que sobra, pues ya se da. Se ayuda a los que trabajan por la fe en la cárcel, por ejemplo, los pastores internos o los que son misioneros que se van a los estados a trabajar por causa de la obra de Dios, o a quienes de alguna manera hasta tienen el tiempo para enseñarte, ¿no? Que se toman el tiempo de, vente, vamos a hacer un estudio, mira, pero no porque te cobren, ¿entiendes? Sino porque Dios mismo lo establece. Casi la gente que te enseña algo nunca te pide nada, ¿te has dado cuenta? Hay algunos gambusinos de la fe que agarrándose de esto, llegan al estudio por decir algo y ponen el canasto en medio de la mesa para motivar a la comunidad. Nadie te tiene que forzar. Nadie te tiene que forzar a darlo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sexto, el diezmo debe darse en efectivo. Porque Dios tiene cuentas por pagar. ¿Quiénes y cómo deben de diezmar? ¿Y cómo deben hacerlo? Mire, todos los que tienen un trabajo por el cual reciben un sueldo, desde el momento en que tú recibes tu sueldo, ¿qué tienes que hacer? Poner en primer lugar a Dios. Recibí mis 1,000 pesotes de mi semana, o mis 2,000, o soy ejecutivo y recibí 4,000. Eso depende de lo que tú haces. Bueno, el 10% es de Dios. Y no empieces, como ya te puse ejemplos, a mermar. Es que no, porque sabes, estás robando a Dios. Estás robando a Dios, ese es el gran problema. Ahora, debo decirte algo, si no eres asalariado y tienes un negocio, es un poquito difícil llevar una contabilidad exacta de cuánto me gano por prenda y demás. Pero sí tienes una idea de qué porcentaje tienes en tus ventas como ganancia. Y tiene que ser así. Algunos dicen que es el monto total. No, eso sería injusto. Pues si vendes 40,000 pesos, no vas a dar 4,000. Digo, hay quien sí lo hace, pero de manera gradual. Yo digo, porque así lo especifica, sacas tus ganancias. Si vendiste 40,000 y la tercera parte es tuyo, un promedio de 13,000 pesos es lo que tú te ganas. O 10,000 si es la cuarta parte. Bueno, pues de ahí, de esa ganancia, apartas, tomas en cuenta a Dios primero y le das lo suyo. Eso es intocable. Ahora, parece injusto, ya te lo hice ver,
No, pues es que ya me bajó. No, es lo mejor. Dios te permite tener el 90% para que lo administres a tu manera, como tú quieras. ¿No podremos vivir con el 90% de lo que ganamos? Yo creo que sí, pero como nuestra mente y corazón no ha entrado Dios en este rubro, en esta obligación, porque lo es una obligación, para nosotros es una enseñanza muy ruda, hermanos. De veras difícil. Porque la mayoría que no tienen un cimiento bíblico bueno, ¿qué dicen? Ya apareció el peine. Nomás nos están dorando la píldora, nos están choreando, pero a fin de cuentas lo que quieren es nuestro dinero. No, hermano. Hubo un mago en el libro de Hechos que vio cómo estaban los apóstoles dando dones, talentos, sanaban, liberaban, veían el poder del Espíritu Santo, y el mago que ya lo seguía, que ya se había bautizado, hermano, que ya había creído en el Evangelio, de repente cuando ve todo esto que están haciendo, dice, no hombre, pues si yo también le hallo esto, pues soy mago. Yo creo que era de Catemaco, ¿no? ¿Y sabes qué dijo? De aquí soy. Y se acercó bien humilde, porque no había un cimiento bíblico del cual yo te hablo. Se acercó muy humildemente a los apóstoles y les dijo, oye, ¿y cuánto cuesta tener el don que ustedes tienen? Porque con el don que ustedes tienen y lo que yo manejo, hombre, nos hacemos millonetas, sacamos el barco adelante, la casa se vuelve residencia. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de los apóstoles? Tu dinero y tú se mueran juntos si crees que el poder de Dios se compra con dinero. ¡Ah! ¿Sí te das cuenta? Tienes que saber hacerlo. Tienes que entender. ¿Por qué? Porque si no lo haces vas a perder, hermano. Vas a tener fallas en tu manera de entender. Los quienes deben diezmar y cómo deben hacerlo, los que tienen un sueldo, los que tienen negocio, los que tienen una entrada, ¿sí me entiendes?, de dinero, que es contable. Contante. ¿Cómo deben diezmar? Todos los que tienen sueldo o una entrada de cualquier lado. Segundo, el diezmo debe pagarse del sueldo general. No de lo que quede después de los impuestos. Lo que decide. Si no sabes cuánto ganas hasta el fin de año, puedes de alguna manera y a fin de año pagar el balance que te queda, ¿no? A lo mejor eres de las personas. Tercero, si se tienen deudas y lo que ganas a ti, lo debes de incluir como un acreedor, como una persona a la que tú le debes. Estás pensando en cómo pagas la tanda, ¿sí o no? La tanda, mi tanda, porque si no, me quitan el número. Estás pensando, la comida, y le debo al proveedor. Si no le pago al de la mercancía, ya no me surte. Son tus prioridades. Y como los tienes en cuenta, todo lo que exceda y que te falte, ¿qué vas a decir? No es para ellos, son mis prioridades. ¿Y Dios? Dios tendría que ser tu acreedor número uno, porque quedando con él bien, escucha lo que te digo, es tan grande la bendición que no vas a quedar mal con los que les debes.
pero como quedas mal con los que les debes, perdón, como quedas bien con los que les debes, ¿qué crees? Quedas mal con Dios. Y por eso nos va como nos va. Entonces debemos incluir a Dios como un acreedor. Y eso es importante, es indubitable que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si incluimos a Dios como acreedor, fíjate lo que dice el texto. Que si Dios está primero en tu vida, ¿qué haces cuando recibes la tanda? Muy triste, pero muchos tienen ese razonamiento. No, primero lo mío. No, si no, imagínate si las sensaciones que traigo me llevan al cielo. Pues el no pagarle a Dios te va a llevar al cielo, pero de abajo. Te va a llevar al infierno, hermano. Porque quedamos mal con el que tenemos que quedar bien. Él es el que nos provee todo. Es que es injusto. Pues ¿quién? Es que yo me lo gané. Yo tengo que decidir cómo lo gasto. Sí, tú te lo ganaste, tú trabajaste, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién, a pesar de todo lo que te metes, no ha permitido que te aloques? Híjole, cómo me gustaría llevármelos al psiquiátrico de Santa Catarina, no como enfermos, nada más para que vieran todo lo que hay adentro. Y pasarlos a neurología, bonitos, donde están los que ya no atan ni desatan, a veces por causa de droga, hermanos. Y hay que llegar, ni modo que les prediques el evangelio. Ahí tienes que llegar a verlos, a orar por ellos, a poner las manos, a bañarnos, a cambiarles el pañal, a limpiarlos. Y te aseguro que si pasaras esa experiencia saliendo, dirías, wow. La primera vez que yo entré al psiquiátrico, hermano, y cuando yo salí, lo primero que me mostró Dios a mí fue su misericordia, su amor, su gracia. ¿Sabes qué me dijo? Mira, tendrías que estar aquí como cualquiera de ellos, porque me recordó que no soy mejor que ellos. Hermano, tú ya estás bien alocado con tanta sustancia que te has metido, pero todavía tienes el chance de escuchar la prédica, no de que te cambiemos el pañal, no de que te bañemos, no que te tengamos que poner una careta de boxeador, porque hay muchos que se agarran a topes en la pared, hermano. Dale gracias a Dios, de verdad, hermano. Y aunque el tema es esto, es importante que no lo pierdas de vista. Fíjate, cuarto, Dios es la primera cuenta que deberíamos de pagar. Antes de los hijos y de todo, primero es Dios. Pero que no, mi gasto, mi familia. Fíjate, muchos dijimos, ni droga, ni activo, ni chochos, ni crack, ni cigarros. Fíjate cómo ya te pusiste primero tu persona que te daña, a Dios o a tu familia. Es tremendo, ¿eh? Quinto, no debemos pagar el diezmo, escucha, conforme a lo que sentimos. No es conforme a lo que sentimos, sino a lo que es. En cierta ocasión, un peluquero cristiano le cortaba el cabello a un miembro de la iglesia, y mientras lo hacía conversaban acerca del diezmo. El miembro de la iglesia comentó que ya había arreglado sus cuentas con Dios y que ahora él pagaba todos sus diezmos sin falta ni demora. Entonces el peluquero, sintiéndose aludido, empezó a justificarse a sí mismo diciendo que él sí diezmaba, pero que lo hacía conforme a lo que sentía.
Algunos domingos sentía dar el 30%, otros domingos sentía dar el 5% y otros no sentía dar nada. El miembro de la iglesia replicó, diciéndole que la enseñanza de la Biblia es muy clara, que el diezmo es el inicio de una vida de mayordomía y que es un porcentaje definido y concreto, que es un pago como el de la luz o la renta de la casa. Pero el peluquero siguió insistiendo que eso estaba mal, que debíamos dar conforme a lo que sentíamos, porque eso era lo que agradaba a Dios, según su propia opinión. Entonces, una vez terminó el corte de cabello, el hermano preguntó al peluquero cuánto le debía, a lo que éste contestó, son 100 pesos. Entonces el hermano sacó de su cartera un billete de 20 pesos, se lo dio al peluquero y procedió a marcharse. El peluquero, sorprendido, lo siguió y le dijo, disculpe hermano, pero el corte de pelo cuesta 100 pesos. Es lo que se le cobra a todos. A lo que el hermano respondió, lo sé hermano, lo sé, pero el día de hoy siento que solo le debo dar 20 pesos, pues aprendí que usted hace lo mismo para con Dios. El hermano entonces se fue y el peluquero se quedó pasmado y confundido por haber sido atrapado en su vana sabiduría. Pero que debemos de seguir al pie de la letra, porque pues finalmente Dios lo estipuló. O sea, esto guárdalo en tu corazón, por favor, no te lo lleves como una religiosidad de mi parte. Perdóname si no te gusta, te digo que es algo, es una enseñanza un poco drástica de parte de nosotros, pero es real, hermano. Lo instituyó Dios, no nosotros. Yo me he tomado algunas atribuciones en la casa de oración donde Dios me permite trabajar y de repente le digo a mis hermanos, si no quieren diezmar aquí, no diezmen. Y de verdad que lo he hecho y les digo siempre, si no quieres diezmar aquí, no diezmes, pero no robes a Dios.